Bien, le agradecemos a Leo y pasamos con nuestro compañero Roberto Hernández. Sí, miles de horas docentes aún no han sido asignadas por falta de profesores. Bueno, la pregunta es cuáles serán las causas de la falta de estos docentes. Sí, autoridades, gremios y también ustedes en las redes sociales han opinado a lo largo de esta tarde sobre esta problemática. Ampliamos con Roberto, adelante. Fernando, Carolina, gracias. Buenas noches para todos. Exactamente. Ustedes saben que en la zona metropolitana, es decir, Montevideo y Canelones, es donde más se sufre la falta de docentes. Entre Montevideo y Canelones, la cantidad de horas asignadas fue de 146.533. El 1,98%, casi el 2% de esas horas, falta aún. Estamos a mediados de mayo y todavía esas horas faltan por asignar. Reiteramos, el 1,98%. ¿Cuáles son las materias más difíciles de conseguir un profesor? Bueno, estas son física, idioma español, inglés y matemáticas. Para que se den una idea de la magnitud de este problema, por ejemplo, en física, que es una de las materias con más problemas para conseguir un profesor, en Montevideo faltan asignar 163 horas y en Canelones 148. En matemáticas, 160 en Montevideo y 170 en Canelones. En inglés, 190 en Montevideo y 120 en Canelones. Y en idioma español, 190 horas en Montevideo y 68 en Canelones. Estas materias, reiteramos, física, idioma español, inglés, matemáticas, son las que más causan problema. Desprestigio social de la función docente, las condiciones de trabajo y los bajos salarios, los magros salarios, explican, según los gremios, la falta de profesores. Hay por lo menos tres grandes bloques de problemas que están explicando esta falta de docentes en la educación en general y particularmente en la educación secundaria. Primero, el desprestigio social de la función docente, algo que nosotros creemos que en algún momento intencionalmente se comenzó a promover, que ha llevado a la pérdida no solamente de autoridad moral y ética, sino profesional del cuerpo docente, y esto ha llevado a una desvalorización social muy fuerte, incluso ha llegado a generar unas condiciones para que se den estos hechos de violencia que hoy lamentablemente estamos viendo dentro de las instituciones educativas, donde se agreguen a los docentes en general, pero particularmente a las compañeras, maestras y profesoras que son víctimas directas. El segundo aspecto tiene que ver con las condiciones de trabajo y la falta de perspectiva de desarrollo profesional docente. Lamentablemente, cuando se habló de la universalización y el acceso de todos y todas a la educación, concepto que compartimos, no se crearon las condiciones políticas para que esto fuera posible y se transformó esto más que en una universalización y el ejercicio de un derecho humano como es el derecho a la educación en una masificación del sistema educativo. Y en tercer lugar, sin que esto implique un orden de prioridades, el tema salarial, que un poco refleja los otros dos componentes, es decir, hoy es más atractivo dedicarse a cualquier otra actividad, tanto público como privado, que ser docente, donde un maestro, un profesor, luego de años de formación, cuando ingresa a la función, por sus 20 horas de clase, que no implican necesariamente que sean las únicas 20 horas que trabaja semanalmente, recibe un salario nominal de 21.000 pesos, que en la mano le quedan 17, cuando en muchas esferas de actividad privada, y ni que hablar en muchos ámbitos públicos, los salarios están muy por encima de esos niveles salariales. ¿Qué dicen las autoridades de secundaria ante esta problemática? Bueno, aseguran que la cantidad de horas por asignar ha bajado. Es decir, antes, el año pasado, a esta altura, faltaban por asignar 10.000 horas docentes. En estos momentos es un poco más de 2.000. Se ha bajado, 5 veces esa realidad, que no es la mejor, pero se ha bajado. La explicación de Javier Landoni, consejero de secundaria. Y tenemos una baja interesante. El año pasado a esta altura teníamos más de 10.000 horas sin cubrir, este año estamos hablando de un porcentaje mucho menor, pero que sin lugar a dudas, si falte un solo profesor, para nosotros es un desafío cubrirlo y estamos diseñando diversas estrategias que nos permitan acompañar este proceso. ¿Cuántas horas faltan cubrir hoy? Estamos hablando de 1.000 horas aproximadamente. En Montevideo y Canelones y a ese nivel en el interior del país. Estamos hablando de 2.000 horas en total. En todo el país. Lo que equivale a un 1 y pico por ciento. Es muy bajo, pero sin lugar a dudas nuestra preocupación es que todos los jóvenes tengan clases. ¿Y qué pasa con esos chicos que no tuvieron algunas materias durante todo el año? Bueno, en primer lugar, suponemos que no va a ser en todo el año, esperamos que no va a ser en todo el año, porque estamos haciendo llamados, se están evaluando carpetas, se están convocando a nuevos profesores, pero además estamos buscando otras estrategias con el plan Ceibal a través de profesores remotos que permitan dar clase remotamente en aquellos lugares donde tenemos los dispositivos para poder cubrir esas horas. Hay una plataforma diseñada por algunas inspecciones aquí y estamos trabajando para convocar a más y más gente a sumarse a esta profesión que
que es tan importante. Las problemáticas de la educación llegan al Parlamento. La actual diputada nacionalista Graciela Bianchi, exdirectora del Liceo Bauzá, dijo que hay que trabajar en el mejoramiento de las condiciones del docente. Bueno, obviamente que la gente busca ganar bien y tener muy buenas condiciones de trabajo. Mientras no se mejoren, sobre todo las condiciones de trabajo, porque es mentira que los salarios mejoraron. Obvio que mejoraron en relación a la que se ganaba, pero no puede ser que un maestro gane 17.000 pesos y un obrero de la construcción gane 40, o un obrero de la bebida. Entonces vamos a hablar clarito. Hay sindicatos que son poderosos y los de la educación no son poderosos. Después, las condiciones de trabajo. Es decir, nosotros por eso en el programa de gobierno pusimos el profesor cargo, o sea, que el profesor esté radicado, que se le respete, que se le dé iniciativa, que se le dé autonomía, porque si empezamos sin ese tipo de cosas, íbamos a tener un gran enfrentamiento otra vez. Con lo cual esperaremos 20 años más. Los que podemos pagar educación privada, tenemos a nuestros hijos formados, no tenemos problema. Pero el problema es la gente más vulnerable y vamos a seguir teniendo una educación pública para pobres. Y es momento de la opinión más importante para nosotros, la de ustedes, los televidentes. La pregunta de hoy en el Centro Montecarlo de Noticias: ¿por qué crees que hacen falta tantos docentes? Bueno, fueron cientos las respuestas que llegaron a través de Facebook y Twitter en Telenoche Online. Veamos algunas de las tantas opiniones que llegaron. Damián dice: y porque les pagan 3 mangos, tan poco salario para tan importante profesión, y encima de meter horas a lo loco, también se los quiere hacer responsables de la educación que a los niños les falta de su núcleo familiar. Fernanda dice: buenas noches, ¿será por su bajo sueldo o porque hoy en día son atacados constantemente por padres y niños? Ya no se respeta a los docentes como antes, lamentable, dice Fernanda. Más opiniones de ustedes. Dice Georgina por acá: porque no se respetan los docentes, porque ya no son una institución como solían serlo, porque cobran una miseria para el sacrificio de tener que lidiar con todo tipo de niño y porque tampoco se da la formación en psicología que es necesaria para afrontarlas. Mónica dice: perdón, me parece que falta mucho compromiso por parte de los docentes y ya no es por vocación. ¿Quién gana bien hoy en día? Dice Mónica. Veamos algunas más. Dice Laura: porque pagan 2 pesos y ya quedan pocos que tengan vocación de verdad. Maestros eran los de antes. William: porque estudian 3 o 4 años para ganar 22.000 pesos y un clasificador sin estudio le pagan 15.000. De acuerdo a lo que decía hoy uno de los integrantes de FENAPES, José Olivera concretamente, bueno, cobran por 20 horas 21.000 pesos en la mano. Los docentes, mejor dicho, cobran 21.000 pesos y 17.000 pesos es lo que le queda en la mano. Eso de acuerdo a lo que decía el integrante de FENAPES. Hasta aquí el espacio de redes sociales. En Tu Opinión Importa. Siguen Carolina y Fernando con más información.